Bienvenidos a un episodio más de Héroes al Micrófono. Este es el podcast de Little Heroes, donde médicos, especialistas y padres se unen para criar conciencia, corazón y propósito. Estamos aquí para apoyarte en esa hermosa etapa de la maternidad y la paternidad, para darte tips, herramientas, información verídica y directamente de profesionales para que esta etapa sea un poquito más fácil y menos caótica. Hoy tenemos un tema muy interesante donde vamos a estar hablando de un órgano muy importante en nuestro cuerpo y en el cuerpo de nuestros pequeños héroes. Y eso es la pancita. Y para eso tenemos al invitado estrella del día de hoy, que es el doctor Jorge Romero, conocido en el bajo mundo como el doctor Chapu. El doctor Chapu Gastropedia, así le digo yo. Así porque es. anuncio parroquial en sus redes, así lo pueden encontrar como Chapu Gastropedia. Exactamente. Bienvenido, Chapu, ¿cómo estás? Bien, gracias, Marisol. Un gustazo, de verdad, saludarlos a todos, ser parte de este proyecto que, como tú bien decías, al final es para tratar de transmitir lo poquito que uno sabe de una manera sencilla y práctica, y para que ustedes, los papás, pues tengan esos tips que nos pueden ayudar en el día a día en esta ardua tarea de ser papás. Que tú y yo compartimos y sabemos de corazón lo que significa. Así es. Sí, bueno, pues el doctor Romero, como les contaba, él es gastroenterólogo pediatra. Cuéntanos, doctor Chapu, ¿quién es el profesional Chapu Gastropedia? Sí, claro que sí. Pues yo tuve la oportunidad de estudiar medicina o medicina general en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente hice los estudios de pediatría en el Hospital Roosevelt, siendo también el posgrado avalado por la Universidad de San Carlos. Y también tuve la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Pediatría en México para realizar los estudios de gastroenterología pediátrica, ¿verdad? Y actualmente pues me dedico específicamente a esa rama de la pediatría. Tengo práctica privada y también tengo la oportunidad de acudir al Hospital Roosevelt como parte de mi práctica pública, ¿verdad? En eso nos desempeñamos actualmente. Excelente. Y bueno, por supuesto que el doctor Chapu es parte importantísima de nuestro grupo Little Heroes. Así es. Que por ahí también lo pueden encontrar. Los días que está en Little Heroes y cuando no está, estás en el edificio Sixtino 2, okay, en el 8º nivel. El lugar se llama Gástrica y también pues ahí gustosamente los podemos atender. Excelente. Pues en cualquiera de esas dos sedes podemos encontrar al doctor Chapu. Y yo he tenido una duda desde que te conozco y hoy por fin la voy a solventar. Yo quiero saber. Cuidado con lo que vas a preguntar. Quiero saber de dónde viene el apodo de Chapu. Una de las principales se puede contar, pues, dudas, no sé. sí, es posible. Sí. Es posible contarlo en cámaras. Porque si no, ya te expuse. La verdad es que mi mejor amigo del colegio, más o menos tipo 4º bachillerato, me empezó a decir de esa forma. De hecho, es uno de los amigos con las que yo tocaba en un grupo musical. Y yo le he preguntado a él, y creo que ni él mismo está seguro al 100%, okay, ¿verdad? Se involucrará la parte de mi tremenda estatura, ¿verdad? Chapu, chaparro, chapulín. Ay, okay. Y creo que de ahí se le ocurrió el apodo de Chapu, el cual posteriormente ya en la universidad me siguieron diciendo de esa forma. Llegué a México y de alguna manera se convirtió también en la identificación personal. Y ahora te podría decir, y creo que ustedes que me conocen un poquito más, a veces dicen Jorge Romero y la gente no ubica, ¿verdad? De repente ven en alguna conferencia, sí, la va a dar el doctor Jorge Romero Gastropedia, y no ubican. Y la gente muchas veces llama a la clínica preguntando porque piensan que me llamo Chapu. O sea, preguntando claro, por una cita con el distinguidísimo doctor Chapu. Con el doctor Chapu. Pero desde ahí, desde el colegio que tengo esta denominación y la verdad es que se ha vuelto parte ya de mi vida y mi práctica y me identifico. Tienes más cara ya de Chapu que de Jorge. Exacto. Viéndote yo creo que sí. Es más, yo iba a contar esa anécdota de la gente que no sabe quién es Jorge. Les voy a contar una vez también. Yo escribí en un chat que tenemos en el grupo de Little Heroes y yo puse algo haciendo referencia al doctor Jorge.
Solo dije Jorge. Y mira, el doctor Jorge me falta. Y aquí nuestro estimado doctor Chapu escribe, ¿quién es el doctor Jorge? Y le digo, tú, no te llamas así. Ay, perdón, sí es cierto. O sea que no solo la gente. Sí, pero todavía mi mamá y mis hermanas me dicen ¿Ah, sí? Jorge. Ella sí. Ah, ok. Ella sí. Bueno, algo queda, Algo queda de lo que está en el acta de nacimiento. Exactamente. De acuerdo. Bueno, pues bienvenido, Chapu. Gracias. Siempre empezamos nuestros episodios con una pregunta a los invitados. Pues tú sabes que nosotros nos desenvolvemos en el maravilloso mundo infantil de nuestros pequeños héroes y queremos conocer también cómo era el pequeño Chapu. ¿Cómo eras tú cuando eras más pequeño? Más pequeño. Sí, esa es una aclaración importante. Claro, hago la aclaración. Porque si me pregunta Marisol de entrada cómo era de pequeño, pues más pequeño. Más pequeño, claro. Somos ahora. Fíjate que un niño muy, muy tranquilo. Súper tranquilo, muy introvertido, ¿verdad? Tímido al 100%. La verdad es que muy estudioso. La verdad siempre se me dio esta parte de estudiar bastante en el colegio. Luego en tercero básico algo pasó. Cositas pasan, como dicen, como dice ahora, ¿verdad? Empieza como esa parte de adolescencia. Tengo la oportunidad de meterme a un grupo juvenil y eso es un antes y un después en mi vida, ¿verdad? Porque empiezo a interrelacionarme con más personas, estos cursos, talleres para desenvolverte, hablar en público, interrelacionarte con gente de otros colegios. Y creo que eso me ayudó mucho a desarrollar un poquito más la personalidad, la parte de la música, como te decía hace un ratito, siempre ha sido parte de mi vida. Entonces, sí, en ese mundo estudiantil, en ese mundo ya de secundaria, bachillerato, te digo, ya fui un poco más sociable, fiestas y un poquito más. Tuve la oportunidad de estar metido en cuanta actividad había en el colegio, ¿verdad? Sí, consejo estudiantil y todas estas cosas. Y eso, te podría decir que más o menos eso resumiría más o menos mis años de infancia. ¿Parecido a alguno de tus dos hijos? ¿O a ninguno? ¿O a los dos? ¡Hala! ¿Te ves en alguno de ellos? Me veo en los dos. ¿Ah, sí? Me veo en los dos. Por ejemplo, con Alejandro, que es mi hijo, que ya tiene 15 años. Yo creo que chocamos mucho a veces, bueno, quitando que todos los que ustedes tengan un hijo adolescente. Ah, por supuesto. La palabra chocar está implícita en el concepto. Sí. Pero nos parecemos tanto en el carácter, en la forma de ver las cosas, en lo detallista, en lo perfeccionista. Y creo que eso, digamos, me identifico mucho con él y con Fátima, que creo que es la que físicamente más se parece. Sí, muchísimo. Se parece a mí, pero también cosas del carácter, cosas de cómo habla, el liderazgo que tiene. Entonces creo que hay cositas de los dos que me identifico, que son la perfecta combinación. Y tú que los conoces y conoces a mi esposa María José, sabrás que somos la mezcla. Ah, sí, la tal mezcla cual. perfecta. Ahí está al límite así, 50% y 50% del vaso. Exactamente, así es. Ah, ok. No, bueno, pues muchas gracias por compartir también un poquito de esa parte pues más íntima, más privada, ¿verdad? De la vida. Lo que queremos también un poco es compartir con esta comunidad tan linda que hemos creado de los seguidores que tenemos de Little Heroes. Y bueno, ya entrando en materia de lo que venimos a hablar, les contaba al inicio que hoy vamos a hablar de este órgano tan importante en el cuerpo y en nuestros pequeños, que ya más adelante de repente lo platicamos a detalle, pero incluso se llega a decir que el estómago es como el segundo cerebro, ¿verdad? Entonces vamos a ir descubriendo si realmente es así, por qué, y bueno, un poquito de las dudas que nosotros como mamás o como papás podemos tener y que pues tú con todos tus conocimientos y experiencia nos puedas ayudar a aclarar de manera correcta. Claro Así que una de las primeras preguntas que nos surgen es ¿por qué es tan común o por qué los niños pequeños tienen tantos problemas digestivos? ¿A qué podríamos aquejar, digamos, esta incidencia? Yo creo que ahí tenemos un montón de posibles respuestas o posibles variables, ¿verdad? Ustedes, porque yo creo que si tú le preguntas a cualquier adulto, cualquier persona, todo lo que nos pasa a los seres humanos en el día a día, lo reflejamos al estómago.
en la panza. Totalmente. Piensen ustedes en el escenario que quieran. Estar nerviosos, estar ansiosos, estar felices, Sí. estar deprimidos. Algo, Estar enamorados. exacto, Las algo, mariposas ahí están. algo te pasa en la panza. Es decir, Claro. todo lo que nos pasa en el día a día y no necesariamente lo que tenga que ver con alimentación. Es decir, nuestro estilo de vida, lo que hagamos, lo que no hagamos y obviamente toda esa parte emocional se refleja dentro del tracto digestivo. Y si me preguntaras por qué últimamente tal vez vemos esa alta incidencia o por qué tantos padecimientos, yo creo que si analizamos, ¿verdad? Tú y yo, nuestro estilo de vida cuando éramos más jóvenes, porque todavía lo somos. Todavía, por ¿verdad? supuesto. Es totalmente diferente al Sí. que viven nuestros hijos en la actualidad, en todo sentido, ¿verdad? Sí. En todo sentido, desde la alimentación, lo que me mandaban a mí de refa, Sí. lo que vemos o lo que me cuentan a mí las mamás ahora, que mandan de refa, Wow. o lo que el mismo niño, porque a veces Sí. los mismos niños queman a los papás en la consulta, ¿verdad? Ah, No, eso no sí. es cierto, No, a mí me mentira, mandan X chuchería o algo así. Sí, Entonces, es ves la cierto, alimentación, es cierto. ves el sedentarismo, ves cuestión de dispositivos, ves redes sociales. O sea, hay muchas cosas que al final, si uno, bajo la premisa que decíamos, todo se refleja en el tracto digestivo, ves el estilo de vida que hay ahora. Claro. O sea, la forma en la que estamos criando a nuestros hijos, la alimentación que le estamos dando, el estilo de vida que tienen en el día a día y desde pequeñitos, desde bebés, ¿verdad, Marisol? Es decir, algo tan simple, entre comillas, como empezar los alimentos a los 6 meses más o menos, ¿verdad? Que debiese ser un momento no solo de experiencia para ese bebé en cuanto a probar nuevas cosas, es un momento importantísimo en Sí. su desarrollo neurológico y social. Y si te llegan a contar que, mire, ¿y cómo está comiendo? No sé, le tendría que preguntar a la persona que se encarga, cuida. ¿verdad? Claro. Y eso, bajo ningún punto de vista, es criticarlo, pero sí es un elemento donde uno dice, tal vez muchas veces no conocemos al 100% qué es lo que pasa al momento en el que ese niño no quiere comer, ¿verdad? ¿Cómo es la interacción? ¿Será que le ponen una pantalla para que esté distraído y pueda comer? ¿Será que hay alguien cariñoso que se sienta con él o simplemente le ponen el plato y ver qué come mientras la otra persona se va? Entonces son detallitos que trato de decírtelos con fines de decir, yo creo que hay muchas variables que si las juntas te explican por qué. Mire, ¿por qué tantos niños ahora consultan que intolerancias, que alergias, que el reflujo, que gastritis, que estreñimiento? Y creo que es eso, como esa suma de elementos que conlleva el estilo de vida que tienen los niños ahora desde los primeros meses de vida. Sí, de acuerdísimo. Y fíjate que justamente algo similar platicamos en un episodio que, por cierto, también los invito a que vean, uno de los episodios que tenemos en nuestro canal, que fue con la licenciada Luby Toledo. Claro. Con ella hablamos justamente de temas de cuando mi niño no quiere comer. Y ella precisamente mencionaba, y hacía mucho énfasis en esto que estás mencionando tú también, ella decía, el momento de la comida debe ser el momento más feliz del niño, claro. ¿verdad? Y por supuesto que también entendemos también ahora el estilo de vida, no solo de los niños, de nosotros, claro, adultos, seguro. el tráfico, el estrés, la vida que nos consume el día a día. Pues no es que los 3 tiempos todos los días, Correcto. los 7 días Sí. se pueda lograr, pero en la medida de lo posible sí ponerle mucha atención a eso y buscar dentro de nuestro estilo de vida que ese momento sea un momento agradable para el niño. Correcto. Porque también creo yo, ahora que te escuchaba hablar, la alimentación, por supuesto, me imagino que es una de las principales causas, pero también he visto que hay, como cosa positiva, digamos, de estas nuevas generaciones, hay mucha más conciencia también de una mejor alimentación. Sí. En algunos casos también hasta bastante extrema, ¿verdad? Pero digamos más que, por lo menos más que la que tenían nuestros papás, ¿verdad? Que cabal, como decías tú, lo que nos mandaban en la lonchera, una galleta llena de azúcar, un juguito lleno de azúcar. Ahora hay un poco más de conciencia, pero tal vez juega también ahora un papel importante que antes había menos, de repente solo como que pienso, se intercambian los papeles, tú me corregirás, figuras como el estrés, por ejemplo. Sí, claro. ¿Verdad? Antes yo creo que nosotros de niños, ¿qué estrés tuvimos? ¿Cuál era tu estrés a los 10 años, Marisol?
que no tuviera, que se me perdieran los zapatitos de la Barbie. Ya sé. Se estresaba, yo me Sí. estresaba. En cambio, ahora un niño de 10 años supuesto, que ya tiene hasta un dispositivo y que tiene una red social, Claro. entonces le estresa que lo que publicó tiene solo 5 likes. 2 likes, exacto. O sea, sí, exacto. definitivamente. O que alguien le hizo un mal comentario, o que le Correcto. están haciendo bullying. Sí, 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 no, sí. terrible. El nivel de estrés, de verdad. A mí sí me estresaban los zapatitos de la Barbie, lo voy a decir. pero sí, o sea, es un nivel de estrés que, bueno, viene con la vida que vivimos hoy por hoy, ¿verdad? Con la tecnología y pues nada más tocará adaptarnos. Pero sí, también creo que juega un papel importante esa parte, definitivamente. Segurísimo. Y solo para terminar un poquito el comentario que decías, creo que sí, en efecto, ustedes como papás buscan mucha información y está muy bien. Ahora, solo tengan cuidado de ver qué tipo de información leen, ¿verdad? O sea, traten de siempre asesorarse con algún especialista, porque a veces lo que leen como una buena alimentación son aquellas cuestiones extremas, restrictivas, que al final van a ser lo menos beneficioso posible, o tal vez como a ustedes de adultos les puedan servir, pero yo siempre digo la misma frase cuando estamos en alguna plática de este tipo. Los niños no son adultos en chiquito. Correcto. ¿Verdad? No podemos asumir que lo que nosotros hacemos como adultos o lo que tomamos, me voy a tomar esta pastillita, o sea, a mi hijo le voy a dar un cuarto. Exacto. O la mitad. O sea, no hagan eso, ni Sí, mucho menos en cuanto a la alimentación. Sí, ¿verdad? de hecho es parte también de la razón por la que nace este espacio, ¿verdad? Estos episodios que hoy, este proyecto tan lindo que hoy estamos más o menos empezando, es justamente dar esa información directamente de profesionales, ¿verdad? De personas profesionales de la salud que han estudiado, que se mantienen actualizándose. Entonces, para que realmente evitemos eso, ¿verdad? Esa figura de ir a buscar a pues alguna página que no sabemos de dónde viene la información y pues pueda perjudicar más la salud de nuestros pequeñitos. Así es. Así que bueno, ahora digamos, ¿cuáles podrían ser las causas más comunes aparte, digamos, de toda esta parte del entorno que platicamos, de consulta tuya, por ejemplo, que te voy a decir gases, estreñimiento, alergias, ansiedad, ¿cuál podría ser como lo más común? Si me preguntaras desde el punto de vista la especialidad de gastroenterología, motivos de consulta más frecuente, dolor abdominal, ¿verdad? Ese va a ser uno de los principales, reflujo, estreñimiento. Sí, cada vez vemos más datos o más casos de pacientes con intolerancias, alergias alimentarias. Y yo creo que una que se acompaña o es como el cofactor de la mayoría de consultas, llegan por estreñimiento, llegan por reflujo, llegan por gastritis y te va a decir, y mire, aparte, le cuesta comer, no quiere comer, es muy melindroso. O apenas come de esto. Hay ciertos grupos. Entonces ahí, pues obviamente, como tú decías, la experta Luby de seguro lo platicaron mucho, pero yo creo que te podría decir que de un 100% de las consultas, esas que te acabo de mencionar se llevarán un 80-85%, ¿verdad? Habrán algunos casos diferentes de hígado, cosas de páncreas, pero estos que te menciono son los del día a día. Los del día a día. Y digamos, como mamás o papás en casa, ¿qué síntomas podríamos considerar ya como un síntoma de alerta para decir, voy al gastroenterólogo? Porque creo que también es muy común y a veces, me atrevo a decir, se usa, no sé si excusa, o de repente sí, al rato pues lo que estábamos hablando, todo se refleja en el estómago, que los niños constantemente se quejan de, me duele la panza, pero no realmente sea un dolor por algún tema médico. ¿En qué momento sí debemos llamar al doctor Chapo? Pues miren, yo diría que de entrada, digamos, si tu hijo refiere dolor, hay que consultar, ¿verdad? Es decir, con tu pediatra de confianza, si gustan, pues con el especialista que es el gastroenterólogo pediatra, porque a veces ustedes mismos, los papás, la primera cosa que me dicen a mí es, venimos porque le ha dolido la panza desde hace un mes, pero tenemos la duda si no se lo está inventando. Es lo que Entonces, yo siempre les contesto lo mismo y les digo, no tengo ni la menor idea. Mi premisa como pediatra le tengo que creer al niño. Claro. Porque como puede que tengan cosas orgánicas, puede que sí sea un elemento funcional y ya vas encontrando detallitos que te pueden orientar un poco más. Porque si la consulta es dolor,
y te dicen, mire, cocino un pollito rico en casa, pero no, hasta le da sensación de náusea y lo deja ahí. Y a la hora salimos al centro comercial y le Y está compramos listo. un pollo afuera y se Ajá, lo comió sin ningún problema. claro. Tú dices, ok, probablemente ahí exista más un elemento funcional, pero el punto del dolor, yo creo que siempre vale la pena que Claro. vayan a consultar, descartar cualquier elemento orgánico y me mencionabas qué elementos nos deben de preocupar. Ujú. Pues un dolor que ya lleva varios días, o si es un dolor muy intenso, agudo, siempre descartar elementos quirúrgicos como una apendicitis. Claro. Y tal vez hago el comentario porque a veces la gente inclusive se puede molestar con nosotros y a veces lo hacen conmigo. Yo que soy el gastroenterólogo, me llaman y me dicen, doctor, a mi hijo le duele el estómago, es fuerte, ¿qué le doy? Y cuando nosotros contestamos, mire, lleva lo mejor y revisamos Sí, esa panza, inclusive se pueden llegar a molestar algunas sí veces, ¿verdad? No, pasa. si es que lo estoy llevando porque no tengo tiempo. Y esa parte la entendemos, pero si es algo agudo que me amerita Claro. un tratamiento de urgencia, siempre es mejor examinar y descartar cualquiera de estos elementos. Pero un dolor intenso, un dolor que ya lleve muchas semanas de evolución, un dolor que esté progresando. Otro dato de alarma es un niño. Ustedes saben que los niños, aunque tenemos esos sub y bajas en cuanto a la alimentación, un niño que ya rechace la alimentación, un niño que ya el dolor o la sensación de acidez o la distensión haga que ya no quiero ir a entrenar, ya no Claro. quiero ir al colegio, o sea, ya se altera tu dinámica del día a día o un dolor que te despierta en las noches. Esos son datos de alarma que definitivamente no tienen que dejar pasar porque sí hay que tratar de actuar. Si el niño no quiere comer, no quiere jugar, esa sería para mí una de las Sí. principales banderas rojas por las cuales debiésemos consultar y hacer los análisis respectivos para tratar Claro. de determinar la causa del mismo, ¿verdad? Claro, y también, de nuevo, hago referencia a este episodio que grabamos con Luby, nos mencionaba justo lo mismo. Ella decía también, validen lo que dicen sus hijos, ¿verdad? O sea, si el niño está refiriendo, me duele acá, me molesta, siento esto y siento lo otro, pues lo mejor es descartar y la Claro, mejor forma de descartar, pues es que lo vea el especialista y él nos diga, mire, sí o no, ¿verdad? Pues, correcto. Sí, sí, sí. sí, no, totalmente. Pues bueno, y otro tema también muy común, pero creo que se habla poco, voy a decir, es el estreñimiento infantil. Ujú. Yo creo que es algo, te digo, bastante común. ¿Qué tan frecuente es este padecimiento de estreñimiento en los niños preescolares, digamos? Súper frecuente. Sí, ¿verdad? Súper frecuente. Súper frecuente porque tal vez rápidamente, ¿a qué le llamamos estreñimiento? Esa sería la primera Ujú, pregunta, ¿verdad? Porque a veces claro. nuestra percepción es, mi hijo mayor, él evacúa 3 veces al día y mi hijo menor solo va una vez al día. Y eso te preocupa, Claro. porque entonces dices, mi hijo está estreñido. Ujú. Y no ¿Hasta qué punto es necesariamente, ¿verdad? normal? Cada uno ¿Cada de sus cuánto? hijos es un mundo Ok. totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Entonces, sí es bien frecuente y tal vez dos cositas es la que tenemos que, como papás, tratar de determinar para ver si hay estreñimiento. Una, si hay una alteración en la consistencia Ok. que previamente tenía o una alteración significativa en la frecuencia que Ok. previamente tenía, ¿verdad? Dos cosas. Digamos, mi hijo evacuaba 2 veces al día sin dolor y de repente se empieza a espaciar cada 3, cada 4, cada Ok. 5 días. O mi hijo me refiere que duele mucho. O si yo tengo la oportunidad de ver las evacuaciones, ¿verdad? En niños preescolares, como tú decías, donde vemos que la consistencia es sumamente dura y que al paciente le está costando muchísimo. Y ahí es cuando empieza el principal problema del estreñimiento. Cuando el niño ya tiene dolor y entonces, pues tú entenderás, si al niño le duele algo, ¿qué va a tratar de hacer? Evitarlo. Claro. Y entonces retiene y se aguanta, ¿verdad? Y eso hace que un círculo vicioso se empiece a dar, Eso te iba a preguntar. más ¿Qué pasa retención. en el cuerpo del niño Hay, cuando, hay cuando? más retención, hay Ujú. más distensión. La próxima vez que logre evacuar le va a doler más que Claro. antes. Y te digo, ese círculo en donde ya le duele, identifica que el patrón de evacuar es algo que tiene que tratar de Sí. evitar. Por supuesto que ahí es donde uno tiene que intentar romper ese ciclo con las diferentes opciones, tanto en cuanto a alimentación, suplementos o medicamentos que se requiera. Pero sí, sí lo vemos
frecuentemente, y te diría ahorita una incidencia bien significativa, me parece a mí, sin tener alguna estadística puntual en Guatemala, pero esos niños que eran preescolares cuando empezó la pandemia y que ahorita los estamos empezando a ver después de esos 2 años de encierro, de estar en casa, del sedentarismo, cambió tu alimentación, cambió significativamente, porque como papás todos dijimos, ay, pobrecitos, están encerrados, están deprimidos, comprémosles lo que sea, ¿verdad? Entonces sí, ahorita estamos viendo una mayor incidencia en ese sentido, pero sí, es bien frecuente, te diría que es bien, bien frecuente. Y ahora, ¿afecta el estreñimiento al apetito o al comportamiento del niño? Sí, las dos, ahí ves, son correctas, ¿verdad? Porque si me preguntaras, ¿afecta el comportamiento? Sí, porque el niño se siente incómodo. Claro. El niño se siente molesto, el niño se está imaginando lo que le va a doler. Sí, evacúa esa sensación de pesadez. Y te diría yo, ¿afecta la alimentación? Por supuesto, porque el principal estímulo que tenemos los seres humanos para ir al baño es comer. Claro. Y entonces el niño es sumamente inteligente. Exacto. Entonces él dice, si como, me dan ganas de ir. Exacto. Si voy, me va a doler. Entonces prefiero no comer. ¿Verdad? Entonces es como la lógica totalmente esperable. Claro. Y entonces ya ahí nos metemos en otro problema, porque entonces empiezan los periodos de ayuno, hay más hiperacidez. Entonces ya la panza te puede doler no solo por el estreñimiento, sino porque ya tienes cierta inflamación gástrica o gastritis, como lo decimos médicamente hablando. Entonces sí, por supuesto que un estreñimiento no controlado o no tratado te afecta en todo sentido, tu dinámica de vida, dejan de ir al cole, ¿verdad? Sí. Y todavía un extremo bien significativo, cuando están reteniendo mucho, ¿verdad? O sea, son días que no quieren evacuar. ¿Qué pasa si uno tiene un vaso lleno de agua y le seguís echando agua? Claro. Se rebalsa. Entonces empiezan a tener estos niños escapes, manchados de la ropa interior. Eso a veces hace que se den cuenta en el cole, los empiezan a molestar. No, o sea, sí afecta sumamente la dinámica de vida y hay que tratar de mejorarlo cuanto antes. Sí, todo súper relacionado, porque igual ahora también, nuevamente que te escucho hablar, yo aprendo aquí un montón. Ya soy casi experta en todos los temas después de tanto episodio. Pero justamente estábamos hablando en un episodio anterior de los trastornos del sueño. Ajá. Y bueno, todas las consecuencias que también son un montón para el crecimiento del niño, su actitud, bueno. También, o sea, al final si un niño está molesto del estómago, no duerme bien y de nuevo, pues, si no duerme las horas que son, o sea, al final está completamente... Si te despierta a medianoche porque te duele, ya entonces se altera tu ciclo de sueño vigilia, tu descanso, o sea, las horas que necesita el niño. Y si has escuchado, ustedes han escuchado el concepto del eje, cerebro, intestino, microbiota, que es esa conexión que hay entre el sistema nervioso central, que es el cerebro y nuestra médula espinal, y la relación que tiene con el tracto digestivo. O sea, hay una comunicación bidireccional. Lo que pasa acá se refleja acá y lo que pasa acá se refleja acá. Claro. Entonces, sí se ha visto, inclusive ahora tanto que escuchamos de la microbiota. Eso te iba a decir yo. Ahora, la famosa microbiota. Explícanos un poquito, cuéntanos un poquito qué es en resumen. Microbiota es lo que muchos de ustedes estudiaron, leyeron o escucharon, que era la flora intestinal, ¿verdad? Claro. Flora es flora, eso fauna es fauna. fauna. En todos los libros de ciencias Exactamente. Ahora el concepto más adecuado es microbiota gastrointestinal. Ese grupo de microorganismos que colonizan todo el tracto digestivo, con una mayor predominancia en el colon, que es el sitio donde más hay, pero que hay en todas las partes del tracto digestivo. Y se ha visto, o sea, ya no podemos decir en el 2025 que son un grupo de bichitos que viven en el intestino y que les tenemos que poner atención cuando tenemos diarrea. Hace rato se ha visto que son elementos bioactivos, que sí implica o que sí lleva una gran significancia clínica, que mientras mejor sea la microbiota y el contacto que haya con el epitelio, con el tejido intestinal,
es básico para una buena salud digestiva. Y cuando uno dice salud digestiva, y tal vez me estoy yendo todavía un poquito más, porque la gente comúnmente te dice, mire, yo he escuchado que si le doy probióticos va a mejorar. Sí. ¿Verdad? Y ese concepto de probióticos que son microorganismos sanos que te pueden generar un beneficio, depende, porque todo depende de la cepa de cada probiótico. Es decir, si yo conozco este probiótico que me recetaron para diarrea, no necesariamente esa cepa está comprobada para estreñimiento o para cólico o para lo que se les ocurra, porque ahora se ha visto que la microbiota está involucrada en todo sí, lo que nos pasa. Y si aún todavía a eso, Marisol, le sumamos el concepto de que más o menos el 70% del tejido linfoide o inmunológico está en el intestino. Sí, pues. O sea, imagínense, buena microbiota, una buena salud digestiva, eso me va a asegurar también un mejor estado inmunitario. Es decir, eso tal vez ese es un dato que sí no muchos saben. La mayor cantidad de células del sistema inmune están en el tracto digestivo. Entonces, de alguna manera, el tener ese equilibrio lo mejor posible, claro que nos va a beneficiar. Eso no significa que cualquier suplemento que les vendan como probióticos puede ser que tenga algún beneficio, sí, pero no pueden ustedes utilizarlos de manera arbitraria y decir, con esto yo me aseguro que nunca le va a dar diarrea, que nunca se va a estreñir, que nunca le va a doler la panza. Digo, no estamos tampoco en ese escenario ideal, claro, que quisiéramos tener, pero claro, es un factor, la microbiota, súper importante en la actualidad. Sí, así estoy viendo. Qué interesante ese dato que decías, qué gran porcentaje de nuestro cuerpo está en la parte digestiva. Creo que de repente por ahí viene esa frase que te decía al inicio, de que el estómago es el segundo cerebro. Sí, no, y eso no solo es una frase coloquial, sino es un término que de hecho se le denomina así, porque es tanta la cantidad de tejido, digamos, nervioso, o sea, la cantidad de neuronas que hay, el sistema nervioso entérico, que así se le llama a esa parte del sistema nervioso que está en el tracto digestivo, tiene la capacidad de reaccionar ante estímulos y generar una respuesta sin la necesidad del sistema nervioso central. Wow. Por eso es que le llaman el segundo cerebro, que tiene sus conexiones, por supuesto, pero tiene de alguna manera esa especie de autonomía de poder responder sin la necesidad del sistema nervioso central. Por eso se le denomina así, el segundo cerebro. Increíble, qué bonito, me encanta, súper interesante. Y ahora, como para darnos algunos consejos, hábitos, rutinas que podríamos nosotros como padres de familia fomentar en casa para mejorar la digestión, por supuesto, aparte de buscar una alimentación sana, ¿verdad? Eso creo que es lo primordial, pero ¿qué podríamos buscar fomentar o evitar para tratar de mantener una salud digestiva? Yo creo que sana? Promover, a muchos ¿cómo se llama? No les gusta cuando escuchan la palabra dieta, y a mí tampoco, ¿verdad? Sí. No me encanta. Yo creo que acabas de hablar con Patti, ¿verdad? Sí. Nuestra nutricionista en el grupo también. La palabra dieta como que choca, ¿verdad? Sí. Y la gente te dice, mire, necesita una dieta, necesita... Sí. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que los niños, aunque nosotros seamos las personas más cuidadosas del mundo, al momento de ya interrelacionarse en el cole, es imposible, creo yo. Tal vez habrá alguna excepción a la regla. Lo logre y que nos cuente cómo. Exacto, que nos dé el tip de cómo lo ha logrado. Pero en el cole comparten y esa parte la tenemos que tener clara. Pero si nosotros, como dinámica familiar, tratamos de hacer entender al niño con el ejemplo, ¿verdad, Marisol? Por supuesto. Porque digo, yo no le puedo pedir al niño, por favor, ahí te comes la fruta que compré si yo llego con una hamburguesa de afuera. Exacto. Esa parte la tenemos que tener bien clara. Sí, súper claro. Pero hacerles entender que aunque tengamos esos elementos, que cuando comemos afuera, que todos lo vamos a hacer, pero si en el día a día hay una buena proporción de alimentos que favorecen nuestra salud digestiva, aquellos que tienen fibra, frutas, verduras, tratar de evitar, como tú decías, todo lo que sea extremadamente procesado, con colorantes, con químicos. Digo, no vamos a mencionar ningún tipo de marcas en lo absoluto, pero tú sabes que las bolsitas que compran ahora con esa excesiva
cantidad de colorantes y que seguro muchos de ustedes también las han comido, Sí. ¿verdad? Que hasta hay la que lengua aceptar. les dejan Exacto. pintadas. Sí. O sea, entiendo el punto de los niños Ajá. porque son adictivas. O sea, te Sí, comes seguro. uno, hay que comerse otro, hay que comerse otros 3. Sí. Y esa parte la entendemos. Pero yo creo que el tratar de promover o hacer entender al niño que hay cosas que debemos mantener, ¿verdad? Tratar de evitar en la medida de lo posible y que exista un equilibrio, ¿verdad? El decir, no puede comer absolutamente nada de esto, Sí, tal vez claro. no sea lo mejor, sino mantener ese equilibrio acompañado de una buena hidratación. Se nos olvida la Cierto. hidratación, la parte de tomar una buena cantidad de líquidos, agua si es posible, Sí. pero si no elementos naturales, ¿verdad? Hay un estreñido que hace poquito, yo le digo, mira, tenés que tratar de tomar por lo menos 2 litros de agua, ya era un adolescente. 2 litros de líquido, le dije. Y me dice, ¿y puede ser de gaseosa? De esto te iba a decir, puede ser gaseosa, Y te digo, pregunto. inteligente, pero le digo, no, evidentemente no. Pues No, claro que van claro. a ser 2 litros de volumen, pero esos 2 litros de volumen te van a dar Bueno, es más, líquido, no lo culpo. más problemas. Pero te digo, él Te inteligente, trató de ¿verdad? jugar la vuelta. Pero ese Ajá. equilibrio, esa hidratación Sí. y hacer ejercicio, Marisol. No pareciera, Superimportante, pero ¿verdad? importante para el tracto digestivo, esa movilidad, Claro. ese tener alguna actividad física, la que a ustedes les guste. Si es el niño que le gusta bailar, si es el niño que le gusta bici, si es el niño que Claro, le no gusta jugar necesariamente fútbol. tiene que ser un gimnasio o algo muy No puntual. necesariamente, pero yo creo que esos hábitos, diría yo, que son claves para promover esa salud digestiva en términos generales. Y alimentos, ¿qué alimentos nos podrías recomendar tú? ¿Qué es lo que digas, esto no puede faltar o esto ayuda muchísimo en la alimentación? Yo te diría que el grupo, digamos, de frutas y verduras, y entiendo que muchos dirán, es que mi hijo casi no come fruta. Sí, Es que mi hijo lo de las verduras es un dolor. sí. Y esa parte la entiendo, porque los míos no son la excepción, ¿verdad? No crean que Claro. mis hijos, por ser hijos del gastro, No, comen no son el ejemplo. absolutamente de todo, ¿verdad? Pero sí hay que buscar, digamos, claro, algún frutas y elemento. verduras. Y al final, si uno ve la famosa imagen aquella de los principales grupos de alimentos, el plato del buen comer, y ahí Sí, te sí, ponen lo vimos también con frutas, Pati. verduras, carnes, cereales, leguminosas, yo creo que tener un poquito de proporción de cada uno de ellos sin excedernos, porque si alguien me dice, o sea, ¿también es sano comer carne todos los días? No, ¿verdad? O sea, Claro. no es lo más recomendable, pero sí elementos como el huevito es increíblemente nutritivo, que muchos piensan, ¿verdad? O está la percepción, no, es que contiene muchas grasas. Sí. Digo, tiene grasas que son buenísimas para el niño, para el ser humano en general. Entonces, yo creo que esos elementos proteicos, el huevito, el día a día, los frijoles, ¿verdad? En nuestra guate, los frijoles son elementos, y si hay niños que me dicen no me gustan, y yo Sí. así, ¿ve? Mira, y bueno, más bien uno pensaría que los frijoles no son como, porque generalmente uno asocia los frijoles con Gases. gases, ¿verdad? Entonces, pero al final sí es algo... Sí, lo que pasa es que ahí vamos tal vez más en función del tipo de alimento que es, o sea, por la forma en la que se Ok. metaboliza en el tracto digestivo, la mayor cantidad de personas nos genera esa producción esa de gas. sensación, sí. Pero yo creo que con cierta proporción adecuada no es un alimento que debiese, por lo menos, faltar en el día a día con esos otros que mencionamos y tratar de evitar, evidentemente, todo lo que sea químico e industrial. Digo, los juguitos, ustedes, los juguitos de hombre. tienda, analicen o tómense la molestia de darle la vuelta, y si no quieren leer un libro, pregúntenle a Chat Sí, GPT súbanle la foto a ChatGPT. y que se te los diga dice. la información Sí. nutricional. Sí, es una cantidad de azúcar y elementos químicos nada saludables para los niños, nada. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y muchas veces también creemos que necesitamos medicinas para todo, ¿verdad? Y realmente, pues ahora que te escucho hablar, creo que lo más poderoso es más bien la prevención, Sí, o sea, por supuesto. una buena alimentación creo El que estilo nos de vida. puede, sí, totalmente. Movimiento, Sí. descanso incluso. Y claro, tendrás casos en los que sí hay que utilizar medicamentos, ¿verdad? No los Claro. estamos dejando fuera de la ecuación, pero siempre va a ser más importante el estilo de vida. Y te digo tan claramente como hace 2 días aproximadamente, un paciente que estamos viendo por gastritis, y yo le pregunto, ¿cómo nos fue? Mal, doctor.
no le funcionó el medicamento. Estamos igual que hace un mes. Ok, y mira, ya no está comiendo las chucherías que me contaron. No lo logramos. La sigue comiendo. Entonces tú dices, es imposible que Claro, el medicamento, no va a funcionar. aquí no es cuestión de el que peca y reza empata. Sí, correcto. O sea, no funciona, Sí. no funciona así, ¿verdad? Entonces, esa parte que tú mencionabas en cuanto al estilo de vida es más importante que cualquier medicamento. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, y el papel tan importante también que juega las rutinas, ¿verdad? Porque al final también muchas veces, como dices tú, es enseñar o predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y convertir estos estilos de vida más saludables en algo rutinario y no algo tal vez como de moda, ¿verdad? De que Sí. hoy fui al súper y bueno, hoy vamos a comprar solo cosas saludables y me duró un mes o ya está bien, ¿verdad? Ya dejó el medicamento, ya está bien, entonces volvemos otra vez a caer en esa Sí, y tener mucho cuidado con las cosas de moda. también, ¿verdad? Súper, ¿verdad? Porque Sí. entonces decíamos, los niños, los adolescentes tienen tanto acceso Sí. que un día leyeron un artículo de X persona, Sí. ¿verdad? Aquel científico, entre comillas, Ujú. donde dice que si dejas de comer de todo o haces ayuno intermitente o solo comes verduras o solo comes tal cosa, te vas a desarrollar de nuevo o es más Sí. sano. Y hay que tener mucho cuidado. Sí, Mucho total. cuidado. Justo ahí me recordé ahorita que estabas hablando de un video que vi en alguna de las redes sociales, TikTok o por ahí, que justamente hacen pues el chiste, ¿no? De una persona que está en la cocina y entonces está viendo, se sirve que se está comiendo fruta, una manzana, entonces lee y dice, no comas manzana porque tiene mucho azúcar, no sé qué, y tira la manzana. Entonces agarra un pan, el pan es malo, Ya sé. y agarra un vaso de leche, y al final para tirando todo, y dice al final, ¿y entonces qué como? Ya sé. Porque Mira todo lo que se escucha del gluten. sí, O sea, pareciera que ahora todos en el mundo sí. tenemos problema con el exacto. gluten. Cuando el Ajá. gluten ha existido por siglos, Por siempre, ¿verdad? Entonces, sí. claro, habrán personas que pueden ser intolerantes, habrán personas que pueden ser alérgicas, sí. Pero Claro. resulta que de un tiempo para atrás, toda distensión y todo dolor abdominal Es el gluten. es el gluten, Sí, ¿verdad? Y ya sí. llegan sin gluten los pacientes. Sí, de una vez. ¿verdad? Mire, ya le quité el gluten porque seguro Es un estás- ejemplo. Es Sí, un es ejemplo, cierto, es ¿verdad? cierto. Ujú. Sí, todo recae de nuevo en ir con el profesional, ¿verdad? O sea, porque al final también, pues cada cuerpo es un mundo. Sí. Todos somos completamente diferentes Así y lo es. que a mí, incluso dentro de las cosas saludables, lo que a mí me pueda favorecer, pues a ti tal vez te cae mal por X o Así Y es. que esté sucediendo dentro de tu cuerpo que no haga clic ahí, a ti no te funciona lo mismo que a mí. Entonces, esa creo yo que puede ser una de las recomendaciones más importantes que realmente pues somos personas individuales, ¿verdad? Y Así como es. tal debemos tratarnos, acudir a los especialistas que estén al alcance nuestro y realmente hacer un plan de alimentación, para no decir la palabra dieta, Sí. de acuerdo a mi cuerpo, Sí. ¿verdad? Que no, entonces ahí es donde ya no, pues evitamos ver las redes sociales y hacerlo todo masivo, porque realmente cada uno es diferente. Y esa afirmación que tú estás haciendo, tómenla para su grupo familiar. Es que a veces te dicen, Exacto. tengo O 3 no hijos digamos en redes, y o miren sea, mis primeros 2 hijos, ujú. ningún problema, y este tercero me ha dado tantos problemas. Sí. Es que cada uno es Y diferente. comen lo mismo. Ajá. Exactamente. A todos les preparo lo mismo y por qué. Exactamente. Ajá. Entonces, Sí, es cada cierto. niño es un mundo diferente, en Así todo es. sentido. En Organismos, todo conducta, sentido. sí, todo. Personalidad, Todos son todo, sí. diferentes. Sí, sí, sí. Así mero, bueno. Pues bueno, Chapu, de verdad muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito las pancitas de nuestros pequeños héroes. Ese órgano que ahora pues entendemos aún mejor cómo funciona en el cuerpo y la importancia y relevancia que tiene para ponerle muchísima atención. Gracias por darnos pues todos estos tips, ¿verdad? Hombre. Me gustaría que me dijeras cuál podría ser la receta del día. Somos médicos, así que vamos a dar la prescripción. ¿Cuál podría ser tu receta de todo lo que hablamos hoy, el resumen? Digo, para todos los papás que nos están escuchando, yo creo que la última premisa que mencionábamos sería mi consejo número 1. Todos los niños son diferentes. Todos los hermanitos son diferentes. El primito
va a ser diferente. Sí. El amiguito del colegio, aunque la mamá le diga a mi hijo no le pasa, a mi hijo le funciona, cada niño es Totalmente. diferente. O sea, la primera parte de la receta del gastro sería no generalicen, su hijo tiene características en particular y se le puede dar seguimiento a hacer Claro. ese plan en todo sentido en base a las características que él tenga. 2, traten, como bien decía Marisol, de establecer buenos hábitos alimentarios desde los primeros meses de vida. Involúcrense ustedes en la alimentación de los niños. A veces puede ser más fácil y práctico, bueno, le voy a dar dinero y que él comprar compre una bolsita o incluso lo yo que comprar sea, la que ya esté pero hecha. involucrémonos, que el momento de comer, fíjense ustedes, solo analícenlo, sentarse a comer debiese ser un momento de compartir. Saber qué hice yo en el día, saber qué hizo mi papá en el día y no sentarse a ver dispositivos. Totalmente. ¿Verdad? O sea, involucrarse, tener buenos hábitos. Número 3, traten de tener una buena proporción de los principales grupos de alimentos. Número 4, hidrátense lo mejor que puedan. Y 5, busquen esa actividad física que a Movilidad. ustedes les motiva. Si Totalmente. lo pueden hacer en familia, muchísimo Sí, mejor. claro que Difícil lindo. a veces que a todos les guste hacer exactamente también, lo o que mismo. coincidan en Pero yo tiempos. creo que esa sería la receta, por lo menos basal, para una buena función digestiva. Excelente. Pues, Chapu, de nuevo y de todo corazón, muchísimas gracias por todo Hombre, este a conocimiento que ustedes. compartes con nosotros. Y de nuevo, pues los invito a que pues contacten al doctor Chapu. Él está con nosotros, como les decía, en Little Heroes. Está también me dijiste, Renovati. No. En el edificio Sixtino 2. Ah, Sixtino. Ya los estoy mandando. Edificio Sixtino 2. Sixtino La 2, clínica sí. se llama Gástrica, Gástrica. ahí en el 8º nivel. Excelente. Pues los esperamos en Little Heroes, los esperamos en Gástrica y si tienen alguna duda adicional, estamos a la orden. Si este episodio les gustó, creen que puede ser funcional para alguien más, compártanlo y vamos a estar generando mucho más contenido de valor para ustedes, nuestra hermosa comunidad de Little Heroes. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.